le pido al equipo que por favor nos grabe porque, híjole, también hoy el presidente se refirió al incidente protagonizado ayer por Marcelo Ebrard. Aquí en Sin Censura lo tuvimos en vivo, esta conferencia de prensa en la que Marcelo Ebrard hizo una serie de declaraciones infames, de la forma más soberbia aseguró que la contienda era solamente entre él y Claudia Sheinbaum. Asimismo, aseguró que hay una especie de acarreo y que Morena no solamente está favoreciendo a Claudia Sheinbaum, sino también el mismo gobierno federal. Miren lo que son las cosas, ¿no? Dice Marcelo Ebrard, dijo ayer, que mediante la Secretaría del Bienestar, el gobierno del presidente López Obrador está beneficiando a Claudia Sheinbaum y otra cantidad impresionante de situaciones que uno se queda con un muy mal sabor de boca. Yo ayer le planteaba que sin ningún ánimo de que parezca que tenemos algo también en contra de Ebrard o que nos estamos cargando hacia uno o hacia otro. Aquí lo único que queremos especificar y hacer un llamado es a la unión, a la búsqueda de esa verdad con justicia y a la búsqueda del progreso en México, que es lo que nos ha venido ofreciendo hasta cierto punto. Mire, ya no Morena, el movimiento de la Cuarta Transformación en lo general, ¿no? Lo que la figura del presidente López Obrador, que está por irse, que está por agarrar ese bastón de mando y entregarlo en septiembre a cualquiera de estas 6 corcholatas. Y con ese tenor yo le quiero decir que me parece verdaderamente preocupante escuchar a un Marcelo Ebrard hablar como Ricardo Mejía Verdeja ante las elecciones en Coahuila. Elecciones que fueron todo un fracaso para la izquierda en ese estado y que pues permitieron que el PRI se mantuviera ahí, nada más y nada menos que con un sujeto que resultó ser peor que Alito Moreno, como lo han citado en ciertas conversaciones que fueron reveladas por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Me parece que es un caso muy, muy cercano. Y me parece que el candidato, precandidato o aspirante, la defensa de la Cuarta Transformación, que hable de una simulación es porque va a desconocer el proceso. Eso es, es el silogismo, ¿no? Si habla de simulación es porque va a desconocer el proceso más adelante. Es Marcelo Ebrard. Lo que es peor, se le salió a Marcelo Ebrard que tiene la sangre fría. A mí me pareció que fue un lapsus suyo, un lapsus que vino de su subconsciente. Dijo, yo no sé ustedes, pero yo tengo la sangre fría. Y un político, después como que le quiso cambiar y etcétera, ¿no? Perjumar, como se dice, ¿no? Perfumar la frase, como que la quiso cambiar, pero un político, una política, definitivamente no puede ser de sangre fría. Tiene que ser todo lo contrario. Yo sé que estamos acostumbrados a los malos políticos solamente interesados en nuestros votos, en nuestro dinero y en su poder, pero en estricto sentido un político o una política tienen que ser servidores públicos, gente a la que no le importa el dinero sino servir, que no le importa el poder sino servir. Hoy me llama mucho la atención, antes de que vayamos a cómo el presidente minimizó las declaraciones de Marcelo Ebrard, me llama mucho la atención una declaración que le hace al periodista argentino. Ahora le digo cómo se llama porque se me fue su nombre, pero es muy famoso él. De hecho, hasta tiene pues varios perfiles ahí en el internet. Hoy este periodista argentino le hace una serie de planteamientos interesantes al presidente López Obrador. Es Daniel Carlos Tognetti. Y entre estas declaraciones, entre estos planteamientos que le hace y cuestionamientos que le hace Tognetti al presidente López Obrador, le pues coquetea con la idea de la reelección, una vez más, ¿no? De mantenerse en el poder. Y yo no quiero verdaderamente que suene esto a que estoy apapachando, sobándole la espalda a López Obrador, pero de manera muy humilde, López Obrador dice que pues, él se retira porque es un error pensar que los movimientos dependen de las personas, de los dirigentes. Tognetti le cuestiona cómo se va a retirar ahora alguien con niveles de aceptación como los tiene. Digo, coqueteando con la idea de la reelección, algo que pues siempre le han acusado a López Obrador, que lo han señalado desde la ultraderecha como un tirano, ¿no? Un dictador. Y el presidente dice que no se puede tener apego ni al dinero ni al poder.
y que no hay que caer en el necesariato. El periodista lo interrumpe para decirle que él sería la excepción, y el mandatario le comenta que no lo considera así, que tiene el conocimiento histórico de los errores que cometen quienes se sienten indispensables. Tognetti vuelve a interrumpirlo para preguntarle pues qué errores, y López Obrador le declara que no es uno de los errores es no darle la oportunidad a otros, que se piense que los movimientos dependen de los dirigentes, cuando el motor del cambio es el pueblo, y que él se puede retirar porque hay relevo generacional y hay un cambio de mentalidad en el pueblo, que esa aprobación que tiene es por eso. Y sabe que cuando mencionaba esto López Obrador, me vino a la mente una vez más, y disculpe que se lo mencione, FDR, Franklin Delano Roosevelt, un personaje político estadounidense al que admira mucho el presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque es Franklin Delano Roosevelt quien saca a este país como presidente de izquierda, además, como presidente progresista y de izquierda en la mera década de los 30, saca a este país del hoyo en el que se encontraba después de la crisis del 29. Este país se enfrentó a la peor crisis económica financiera de su historia. Hubo una cantidad impresionante de suicidios, de problemáticas, gente que perdía sus casas, todas sus propiedades que se quedaban en la calle. Se creó fíjese, la expresión de la era del caldo es porque llegó un punto en la humanidad en la que se hicieron cocinas en las que se daban sopas a la gente porque no había comida. Imagínese usted, ¿no? La gente cayó en una pobreza terrible que no había ni siquiera para comer. Se enfrentó a la hambruna después de la década del 29, perdón, de la crisis del 29, y se crean en Estados Unidos, mijo, y en el mundo, estas cocinas de sopas a los que la gente hacía una fila con un caso, iban ahí y se llevaban sopa para sus familias o para ellos mismos y comían ahí, ¿no? Y eso era manejados por personas de la beneficencia, ¿no? Almas caritativas que hacían muchísima sopa para al menos así alimentar a la gente. Pues que bien esta expresión de, eso es de la era del caldo, bueno, pues a eso se refiere la era del caldo, ¿no? Cuando se comía caldo porque no había otra cosa. En ese entonces, quien rescata al país de esa mierda en la que se encontraba es Franklin Delano Roosevelt, con políticas muy parecidas a las de López Obrador, una inversión absoluta en infraestructura, por ejemplo, ¿no? Creando así una cantidad exorbitante de empleos. Y es el presidente estadounidense que más se ha reelegido. No se le considera un dictador, ¿eh? Cada vez que se menciona a la figura de FDR, de Franklin Delano Roosevelt, los estadounidenses conservadores como son, simple y sencillamente se voltean para otro lado, se meten las manos a los bolsillos y se van silbando por otro lado, ¿no? Porque saben que es de izquierda y no le pueden decir a él que es un socialista, marxista, comunista. No lo pueden hacer porque fue el presidente de los Estados Unidos y el que lo sacó del hoyo de su situación. Y ese presidente, con un vacío que había en la Constitución, consiguió reelegirse durante muchos años. De hecho, se reelige hasta que muere en el cargo durante la Segunda Guerra Mundial. La gente lo reelige durante la Segunda Guerra Mundial como su líder, ¿no? Para enfrentarse a esa crisis. Me pone a pensar en eso porque, en mi opinión, y es más que claro, 6 años no son suficientes para solucionar los problemas de un país. Pero tendríamos que hacer caso a lo que plantea alguien como López Obrador, que en la humildad asegura que se retira porque es un error que se piense que los movimientos dependen de una sola persona, de un solo dirigente. Insisto, tiene estas dos vertientes, puede que sí, puede que sí, como con FDR, o puede que no, como en el caso precisamente de la Alemania posguerra, que se enfrentó a una destrucción terrible y le tomó décadas también salir del hoyo a base de esfuerzo del pueblo alemán ante la que habían creado y a la que se enfrentaron después, ¿no? Claro está. Bueno, tal vez esa humildad es el pensamiento que le falta a algunas corcholatas, específicamente a Marcelo Ebrard. No me lo tome mal usted, compañero ebradista. Dígame si su líder, pues la persona a la que usted sigue es muy humilde, que digamos, con las declaraciones que hizo ayer. Te lo pregunto con mucho respeto. Bueno, pues hoy el presidente López Obrador simple y sencillamente minimizó las declaraciones de Marcelo Ebrard, ¿no? Hoy, pues
en algún momento de la mañanera menciona las 6 corcholatas de Morena y sus aliados, a lo que pues de inmediato, ¿no? Los corresponsales a grito pelado le preguntan sobre las declaraciones de Marcelo Ebrard, específicamente de esas en las que vincula su gobierno de cargarse a favor de Claudia Sheinbaum con la Secretaría del Bienestar. Y así, no sé si fue mala onda, pero el mandatario lo minimiza, ¿no? Dice que pues, simplemente pues Ebrard está en su derecho, ¿no? Y es normal que hay la instrucción de que no se usa el gobierno y mucho menos el presupuesto para favorecer a nadie, obviamente, ¿no? Y que Marcelo, Adán y Claudia, solamente, ahí sí ya nada más mencionó estos tres, y todas las corcholatas dijo la realidad. O sea, lo desmintió de la forma más culé y lo minimizó y lo desmintió el presidente, asegurando que pues es normal que Ebrard ande así de perdido y desesperado, pues, ¿no? Que está en su derecho. Así fue como el presidente abordó el tema hoy a la mañanera. Sí, Monreal, Adán, Marcelo, Claudia, también Noroña, Velasco, todos tienen, ¿no? Sí tienen, ¿no? ¿Qué cuentas? Y están informando ahí constantemente. ¿Es verdad, presidente? Sí. ¿Qué opino? Pues que está en su derecho. O sea. Secretaría del Bienestar, ¿por qué le acusa acarreo y que las brigadas están recorriendo? Es normal y además tiene el derecho de hacerlo y hay la instrucción de que no se use al gobierno ni mucho menos el presupuesto para favorecer a nadie. Y Marcelo y Adán y Claudia y todos me conocen perfectamente. Saben que Usted lo está favoreciendo. no tengo una doble moral o un doble discurso. Saben que no nos metemos y que se acabó el dedazo. Y que es el pueblo el que va a decidir. En el otro lado, ya saben, bueno, ya hasta se los anticipé, nada más que ya no puedo hablar de eso porque, o sea, se los anticipé, pues, lo dicho está, sí. Bueno, ahí quedó, ¿no? La verdad es que pues lo minimizó de forma medio culé, ¿no? Está la cosa medio difícil y bueno, pues en esas andamos. Y le pido al equipo que nos grabe ahora porque ya lo sabe,